Estudios Bíblicos. Viaja con nosotros desde Génesis. Únete al grupo. Inscríbete. ¿Eres tú una persona que te gusta seguir las indicaciones, las instrucciones, especialmente cuando Dios las expresa en su palabra? La Biblia nos enseña que Moisés era una persona que siguió las instrucciones de Dios. De hecho, la misma palabra nos dice que él fue fiel en toda la casa de Dios, lo cual significa en todo lo que Dios le instruyó. Era un ser humano y cometió algunos asuntos que en la Biblia nos lo van a enseñar. Pero cuando Dios le daba instrucciones, él sometía su voluntad de una forma voluntaria, en un amor y respeto hacia Dios, a lo que Dios le indicaba. Y nosotros seguimos el estudio de las instrucciones de Dios con respecto a la vestimenta del sacerdote. Así es que, bienvenidos a Vida en la Verdad, y seguimos estudiando el libro de Éxodo, recordando que estamos leyendo en la versión Reina Valera, y vamos a ir a Éxodo capítulo 28, versículo 31. Repito, Éxodo 28, versículo 31. Hasta este momento se ha hecho el efod y se ha hecho el pectoral. Las instrucciones fueron dadas por Dios para hacer el efod, aquel delantal, y el pectoral, aquella placa especial que llevaba las piedras y que el sacerdote le iba a llevar sobre su corazón, sobre su pecho. Así es que vamos a Éxodo 28:31, y dice así, hablando Dios con Moisés: harás el manto del efod todo de azul. El manto del efod es la prenda que se iba a poner antes de ponerse el efod. Recuerden que todas las prendas son 6. Así es que esta es la tercera, por así decirlo. Es la tercera que está hablando, y es el manto del efod. Y dice: lo harás todo de azul, de aquella tela preciosa con un tinte especial. Versículo 32. Y en medio de él, por arriba, habrá una abertura, la cual tendrá un borde alrededor de obra tejida, como el cuello de un coselete, para que no se rompa. Bueno, aquel manto que se iba a poner, pues en el mero centro iba a tener pues un agujero, un hoyo, un espacio, lógicamente para que la cabeza entrara en ese agujero, y alrededor de aquel hoyo, aquí le llama abertura, iba a tener un bordado especial, fuerte. Esas son las palabras que se utilizan, como un coselete. El coselete es un tipo de cuello que usan algunos equipos de soldados, de tal manera que esté bastante fuerte alrededor, de tal manera que no se rompa. Entonces Dios les dice que tienen que hacer algo bordado para que alrededor de la abertura esté fuerte y no se rompa. Dios específicamente hablando de cada detalle, porque esa vestidura es sagrada, es para un oficio especial, santo, sagrado y único. Versículo 33. Y en sus orlas harás granadas de azul, púrpura y carmesí alrededor,
y entre ellas campanillas de oro alrededor. O sea que en la parte de abajo de la tela, que va a llegar aproximadamente como hasta las rodillas, pues en los extremos de abajo de este manto va a llevar un diseño especial, un bordado especial. La Biblia dice de granadas, pero lleva un tejido de telas de un diseño especial de artesano. Pero lo más importante aquí, todo es importante, pero se nos indica que iba a ser un diseño y luego iba a ser una campanilla de oro. Iba a tener campanillas de oro alrededor de la tela del manto en la parte de abajo. Y el versículo 34 dice: una campanilla de oro y una granada. Otra campanilla de oro y otra granada en toda la orla del manto alrededor. O sea, una granada, una campana de oro. Eso es lo que dice Dios. Ese es el adorno de abajo del manto del efod. Aquella prenda que se va a poner el sacerdote antes de ponerse el efod. Y esas campanillas tienen un propósito especial. Recuerden, estas son unas vestimentas súper especiales, diseño del único Dios del universo, y deben de tenerse los cuidados para hacerse tal y como Él los dice. Dice el versículo 35. Y estará sobre Aarón cuando ministre, y se oirá su sonido cuando él entre en el santuario delante de Jehová y cuando salga, para que no muera. Bueno, pues cuando tenía la vestimenta total, Dios lo indica aquí, todavía no se está haciendo, pero Dios ya sabe lo que se tiene que hacer porque Él mismo lo está instruyendo y va a terminar toda la instrucción. Y dice que cuando entre el sacerdote, el sumo sacerdote, a ministrar dentro de donde está el área del arca, el lugar santísimo, donde está el arca del testimonio, el arca del pacto o de la alianza, estas campanillas, cuando lleve la vestimenta total, el sumo sacerdote, iban a estar sonando mientras que el sacerdote está ministrando dentro del lugar santísimo. Y aquí dice, para que no muera. Aquí se nos indica algo que es muy importante. Aarón, que va a ser el sumo sacerdote primero, y que es un símbolo de Cristo, pues es un ser humano. Y él tiene que tener cuidado de sí mismo y hacer los sacrificios que se requiera y que Dios ordene por sí mismo para que entre de una forma correcta y santa y agradable a Dios cuando ministre dentro del lugar santísimo. Pero aquí abro un paréntesis, porque la Biblia no lo dice. Pero abro paréntesis y esto es lo que se dice. Hay una tradición, hay estudios de diferentes maestros de la historia que dicen que cuando entraba el sumo sacerdote llevaba amarrado una especie de cordón, una especie de lazo, tejido hermoso, pero un lazo. Y el asunto está que nadie podía entrar al lugar santísimo, nada más el sumo sacerdote. Y si por alguna razón llegase a ocurrir que el sacerdote no entrare como Dios le había pedido y ordenado, y entrara en, digamos, de una forma equivocada, podía morir. Las campanillas al sonar anunciaban que él estaba haciendo su trabajo. Pero si esas campanillas dejaban de sonar, era una indicación devastadora, porque quería decir que el sumo sacerdote había muerto adentro del lugar santísimo, porque nadie puede estar en el lugar santísimo en su pecado, en su error.
y tenían que sacarlo estirando con aquel mecate que tenía amarrado a su cuerpo. ¿Por qué? Porque había quedado muerto en el lugar santísimo y nadie podía entrar. Y esto es una tradición, son estudios que se han hecho a través de la historia. La Biblia no habla de ese mecate, no que yo lo sepa. Nunca lo he visto, nunca lo he entendido así. Si lo llego a entender en alguna parte de la Biblia, yo se los hago saber. Mas, sin embargo, lo que dice es de que esas campanillas dicen para que no muera. Y hacen una indicación que esas campanillas sirven para anunciar que Él está haciendo su trabajo donde Dios le dijo que debía de hacerlo. Así es que aquellas campanillas de oro eran importantes para la vida del sumo sacerdote. Cierro paréntesis. Seguimos adelante. Versículo 36. Harás además una lámina de oro fino y grabarás en ella como grabadura de sello: santidad a Jehová. Y el versículo 36, la indicación perfecta dice que en un pedazo de lámina de oro fino, recuerden, el pectoral también era una lámina de oro fino. Aquí dice que en otro pedazo se iba a hacer una escritura especial donde dice, iban a poner grabado: santidad a Jehová. Y observen lo que dice el versículo 37. Y la pondrás con un cordón de azul y estará sobre la mitra, por la parte delantera de la mitra estará. Bueno, primero el 37 habla de la mitra. La mitra es el gorro que lleva en la cabeza el sumo sacerdote y también otros sacerdotes, pero la distinción de la mitra del sumo sacerdote es que a este se le va a poner en la parte de enfrente amarrada con unos cordones de tela azul, que se le llama una tela especial de tinte azul, y arriba en su cabeza, en su frente, iba a estar esta placa amarrada y lo que la inscripción dice: santidad a Jehová. Esto es sumamente importante porque siempre sabemos que Dios es santo y su santidad nunca ha cambiado, ni cambiará, ni jamás cambiará. Y al final vamos a hablar un poco más sobre esto. Entonces dice que en la parte delantera de la mitra estará. Versículo 38. Y estará sobre la frente de Aarón, y llevará a Aarón las faltas cometidas en todas las cosas santas que los hijos de Israel hubieran consagrado en todas sus santas ofrendas, y sobre su frente estará continuamente para que obtengan gracia delante de Jehová. Así es que aquella lámina en la frente de Aarón anunciaba que se necesita vivir y hacer las cosas en santidad como a Dios le agrada. Mas, sin embargo, esto era un anuncio para todos, pero también para él, porque dice que debía estar en su frente. Todo el pueblo, cuando miraba al sumo sacerdote, aquella vestimenta anunciaba santidad a Jehová. Pero también es un recordatorio de que lo que Dios nos pide es tan perfecto que nosotros, los seres humanos, nos es imposible hacerlo. Entonces, dice el versículo 38 que lo va a llevar en la frente para que también lleve Aarón todas las faltas que hacen cuando llevan las ofrendas del pueblo, porque va a haber asuntos que no los van a hacer correctamente, porque nosotros los humanos somos así, somos imperfectos, el único perfecto es Dios.
Por eso dice al final, para que obtengan gracia delante de Jehová. Porque nadie alcanza la santidad que Dios pide. Pero tenemos acceso a todo lo que Dios nos permite y nos da de bendición disfrutar a través de su gracia. Así es que aquella mitra con su placa anunciaba santidad a Jehová y daba a entender que aquella santidad de Dios no era alcanzada, pero recordaba que bajo la gracia de Dios podían tener una relación con Dios. Eso es importante porque eso es hasta la actualidad. Seguimos adelante. Versículo 39. Y bordarás una túnica de lino y harás una mitra de lino. Harás también un cinto de obra de recamador. Y aquí el versículo 39 nos habla de las prendas de vestir sacerdotales que iban a ser hechas de lino fino, que nosotros sabemos que es símbolo de santidad, es símbolo de pureza. Lino blanco, lino fino. Y dice, habla de dos prendas, porque dice la túnica. La túnica va antes, el sumo sacerdote la va a poner antes que el manto. Va la túnica, el manto, el efod, el pectoral y las cosas se deben de llevar a cabo como Dios lo dice. Así es que Dios le dice a Moisés, y bordarás una túnica de lino y harás una mitra de lino, harás también un cinto de obra de recamador. O sea, una túnica de lino. Este no es un manto, es una túnica con sus mangas y todo. Y una mitra de lino, lo cual significa que la mitra, aquel gorro que lleva en la cabeza, debe de ser blanca, del lino fino. Y también dice que un cinto de obra de recamador, lo cual significa un cinto con diseño, con trabajo artesano de alguien especial que haga hermoso aquel cinto. Versículo 41. Y con ellos vestirás a Aarón tu hermano y a sus hijos con él, y los ungirás, y los consagrarás, y santificarás para que sean mis sacerdotes. Miremos esto. Observemos este versículo. Con las túnicas blancas que se hacen, quiero pedir disculpas, brinqué un versículo, quiero volver a él porque es sumamente necesario. Vamos a volver al versículo 40, porque habla de la descendencia de Aarón y también a los hijos se les iba a hacer ciertas túnicas como indicativo de que ellos también iban en el camino para cuando faltara Aarón, uno de ellos iba a ser el sumo sacerdote. Versículo 40 dice, y para los hijos de Aarón harás túnicas, también les harás cintos y les harás tiaras para honra y hermosura. Pues va a haber túnicas para los hijos de Aarón, va a haber cintos y aquí dice tiaras. La palabra tiara es otro nombre para el gorro que llevan en la cabeza, pero no dice mitra. Y es que hay una distinción entre la mitra del sumo sacerdote y el gorro que usan sus hijos. Aunque es un indicativo, es un tipo de mitra, pero no es la mitra del sumo sacerdote. Así es que
Había vestimentas, aquellas túnicas blancas también la iban a usar los hijos de Aarón, pero no iban a usar ni el efod, ni el pectoral, ni la parte de la vestimenta que se ha descrito anteriormente. Solamente la túnica, el cinturón y la tiara, que es una especie de mitra, repito, pero no igual como la del sumo sacerdote. Y todo esto indica que ellos son descendientes del sacerdocio, y que en el momento que muriera Aarón, uno de ellos iba a ser sumo sacerdote. Ahora sí, vamos a ir al versículo 41. Disculpen, por favor. Dice, y con ellos vestirás a Aarón, tu hermano, y a sus hijos con él, y los ungirás, y los consagrarás, y santificarás para que sean mis sacerdotes. Entonces, la indicación que Dios hace a Moisés es tremendamente específica. Dice, los vas a vestir. Dice, los vas a ungir. Dice, los vas a consagrar. Dice, los vas a santificar. ¿Con qué propósito? Para que sean mis sacerdotes. Así es que esto es sumamente importante. ¿Por qué? Porque está hablando de un proceso que se tiene que tomar, de una vestimenta especial que Dios quiere, de una unción con un aceite especial que se va a usar, con una consagración o dedicación separado para un propósito, y también habla de una santificación que se va a dedicar única y exclusivamente a lo sagrado. Esas indicaciones son precisas y únicas. Yo espero que aquellos que nos dedicamos a las cosas de Dios recordemos esto, porque son sumamente necesarias. Y el versículo 42 nos dice algo muy especial. Especial y único. Dice así, versículo 42. Y les harás calzoncillos. Sí, amados hermanos, escuchó bien. Y les harás calzoncillos de lino para cubrir su desnudez. Serán desde los lomos hasta los muslos. Si recuerdo bien, es la primera parte donde dice la Biblia calzoncillos, y quizás sea la única. Así es que esta vestimenta incluye una prenda de la cual no se había hablado. Y lo que se indica son calzoncillos, es una prenda interior. Y se nos dice que es de lino, lo cual significa es parte de pureza, de integridad, de moralidad, es lino fino. Y nos dice que es para cubrir su desnudez o las partes, dicen algunos escritos, las partes vergonzosas. La Biblia habla de que uno cubre sus partes íntimas con mayor decoro. Y nos dice desde dónde a dónde. Dice, se harán desde los lomos, lo cual significa la cintura, hasta los muslos, lo cual significa la parte de la cintura hasta donde empieza la rodilla, lo que es la parte de la pierna o del hueso mayor, fémur. Eran unos calzoncillos, digamos que algunos en la actualidad, digamos que los usan.
en ese estilo, no tan santos, no con esta santidad y consagración como se describen en la Biblia, pero son específicamente lo que Dios dice. Y esto es símbolo de una pureza moral total que Dios le pedía. No nada más era para que no mostrara su desnudez y entrara a su lugar santísimo, sin cubrir sus partes pudendas o sus partes íntimas, sino que Dios le estaba diciendo que lo hiciera. Es una instrucción que vino del cielo, del mismo Dios. Versículo 43. Y estarán sobre Aarón y sobre sus hijos cuando entren en el tabernáculo de reunión y cuando se acerquen al altar para servir en el santuario, para que no lleven pecado y mueran. Es estatuto perpetuo para él y para su descendencia después de él. Así es que todas estas indicaciones deberían de llevarlas a cabo, toda la vestimenta, la que era para el sumo sacerdote, la que era para los hijos del sumo sacerdote, para que cuando ellos ministraran, lo hicieran agradable a Dios, como Dios estaba específicamente diciéndolo, y que no tuvieran problemas, para que no pecaran delante de Dios y pudieran ministrar lo que Dios les estaba enseñando y ministrar a favor del pueblo. Ahora bien, ¿qué nos dice esta porción exegéticamente hablando? Nos enseña que Dios explícitamente ordenó de qué material, de qué manera debía de ser cada prenda específicamente. Que Dios le dijo a Moisés cómo quería el efod. Dios le dijo a Moisés cómo quería el pectoral. Dios le dijo a Moisés cómo quería el manto. Le dijo cómo quería el cinto. ¿Cuáles eran los adornos de las orillas del manto con aquellas campanillas? Dios le dijo a Moisés cómo quería la túnica, cómo quería la mitra y cómo era la placa donde decía santidad a Jehová, anunciando su grandeza y su santidad. Y que también le dijo que hicieran los calzoncillos. Exegéticamente, eso es lo que dice la Biblia, así como lo dice. ¿Qué mensaje hermenéuticamente nos da esa porción para la vida actual que vivimos nosotros en la vida cristiana? Bueno, mis amados hermanos, cuando Dios le dice, voy a hablar de por lo menos dos aspectos. Nosotros recordamos, ya lo hemos dicho antes, que el sacerdote, el sumo sacerdote Aarón, era un símbolo de Cristo. Pero era un ser humano, por lo tanto las instrucciones eran específicamente también para protección de él y que no muriera. Aquellas campanillas eran el anuncio de que él estaba vivo y que estaba ministrando delante de Dios. Pero cuando habla de la mitra que tiene el sumo sacerdote, dice santidad a Jehová, anunciando de qué manera debemos de proponer en nuestro corazón hacer las cosas para Dios. Y voy a leer dos textos, uno en el Antiguo Testamento y otro en el Nuevo Testamento. Vamos a ir a Levíticos, capítulo 11, versículo 45. Repito, Levíticos, capítulo 11. Vamos a leer dos versículos aquí en este libro. Versículo 44 y versículo 45. Repito, Levíticos 11, 44. Leamos.
Dios hablando a su pueblo. Porque yo soy Jehová vuestro Dios. Vosotros, por tanto, os santificaréis y seréis santos, porque yo soy santo. Así que no contaminéis vuestras personas con ningún animal que se arrastre sobre la tierra. Recuerden que aquel animal que se arrastra sobre la tierra, según lo que nos enseña el capítulo 3 de Génesis, la primera referencia se hace para el enemigo. Pero aquí Dios está dando una orden para que no tengan contacto con ciertas cosas que Dios no quiere. Pero el propósito no es hablar de los animales. El propósito es que Dios dijo: yo soy santo. Santifíquense y sean santos. Y la palabra santo significa apartados para agradar a Dios. Y el versículo 45 repite y dice: porque yo soy Jehová, que os hago subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Seréis pues santos, porque yo soy santo. Entonces, al Dios el cual servimos y el cual anuncia aquella mitra con su placa de oro que dice santidad a Jehová, pues Dios es santo y Dios le está diciendo al pueblo vivir en santidad, vivir como yo les enseño, vivir porque yo soy vuestro Dios, apartarse para vivir como yo les digo. Y ahora, en estos tiempos, vamos a ir en el Nuevo Testamento, en primera epístola del apóstol Pedro, primera de Pedro. Vamos a ir al capítulo 1 y versículo 14. Para que ustedes y yo miremos que lo que se dice antiguamente se dice también en el Nuevo Testamento. Y dice así, repito, primera de Pedro 1, 14. Como hijos obedientes, porque somos hijos de Dios, no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, dice el versículo 16, sed santos porque yo soy santo. Entonces, esta porción nos invita a que toda vuestra manera de vivir sea santa, sea agradable, sea apartada, sea a vivirla conforme nos enseña el Señor. Y tengo que decirlo, en ocasiones, nosotros, apoyados en que vivimos en la época de la gracia, en la dispensación de la gracia, pues pensamos que podemos hacer lo que nosotros queramos. Pero hago una pregunta yo. ¿Acaso ha cambiado la santidad de Dios? ¿Acaso ha cambiado lo que a Él le agrada? Desde el antiguo tiempo sabía Dios que nosotros no alcanzaríamos en nuestra humanidad la santidad de Él. Pero desde los tiempos de Aarón, dijo para que alcancéis por gracia. Pero la gracia no es una invitación a hacer lo que nosotros queramos. La gracia es la manifestación del amor de Dios, que no merecemos nuestra salvación. Y por cuanto somos sus hijos, vamos a ir a la obediencia, a apartarnos en amor, a hacer aquellas cosas que vamos aprendiendo y comprendiendo para ir cambiando toda vuestra manera de vivir y no conformarnos a lo que hacíamos antes conforme a nuestros deseos carnales o pasionales. Y él dice, sed santos porque yo soy santo. Lo dice el Antiguo Testamento y lo dice el Nuevo Testamento. Y repito, la santidad de Dios no ha cambiado. Así es que consideremos eso. Ahora bien, quiero hablar
Cuando Dios dice, hazle unos calzoncillos porque no quiero mirar su desnudez y los harás desde la cintura, digamos un poquito arriba de la rodilla, los muslos. Y los harás de lino. Y este texto nos recuerda lo que es el asunto moral que Dios le pedía a un sacerdote. De lo que Dios le va a pedir a un sacerdote y las instrucciones para un sacerdote van a abundar en la Biblia. Pero con relación a la pureza moral, voy a leer un texto para que mires tú y yo que la Biblia es perfectamente unida en todos sus principios desde Génesis a Apocalipsis. Vamos a ir a Levíticos capítulo 21. Levíticos, repito, capítulo 21, versículo 13. Y es un texto pequeño, pero que hace una indicación perfecta. Dice Levíticos 21, 13, hablando del sacerdote, instrucción de Dios dice, tomará por esposa a una mujer virgen. Escucha eso. La pureza empezaba hasta con quién se iba a casar. Y Dios indica a una mujer virgen. O sea que alguien que se iba a dedicar para Dios no se podía casar con cualquiera. La pureza moral empezaba desde con quién se iba a casar. O sea que no era nada más una moralidad conforme yo quiera o yo lo entienda. Dios específicamente, y estoy diciendo una frase, cuando llegamos a los requisitos del sacerdocio antiguamente, vamos a mirar una gran cantidad. Pero tú dirás, ¿qué tiene que ver eso con la actualidad? Vamos al Nuevo Testamento. Vamos al Nuevo Testamento y se nos indica en Primera de Timoteo, porque al final de cuentas Aarón humanamente era un ministro y el sumo sacerdote ministraba. Y ahora, en el Nuevo Testamento, en el libro de Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 1, dice así. Palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Anhela, perdón. ¿Por qué? Porque, repito, Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 1. Hablando de lo que Dios pide para aquel que es ministro de Dios. Palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Versículo 2. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer. Muy semejante a lo que dice el Antiguo Testamento. Sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Es lo que dice. Una sola mujer, una mujer virgen. Dios habla de pureza moral. Por eso los calzoncillos deberían de ser de lino fino. Pero también los calzoncillos, dijo Dios, para que no mire yo tus partes íntimas. ¿Cómo lo sabemos? Porque ya hemos visto en otros videos que Dios dijo, no harás gradas porque yo no quiero mirar, no quiero que expongas tus partes delante de mí. Es lo que Dios dijo. Y también en el original dice las partes vergonzosas o la pudenda, que son las partes íntimas. Y Dios dice, hazle unos calzoncillos para que esté apropiadamente cuando esté delante de mí. Y esa parte significa una forma de vestir muy apropiada para cuando
nosotros nos relacionemos con Dios. Y creo firmemente que nosotros estamos abandonando mucho esa parte y que necesitamos nosotros reconsiderar nuestras prácticas, porque Dios sigue siendo el mismo único Dios santo que no cambia ni ayer ni hoy ni va a cambiar mañana. Y dirás tú entonces, ¿qué debo de vestir? La Biblia no habla de prendas de vestir. La Biblia o sea, de artículos específicos, camisa o zapatos, pero la Biblia habla de principios de vestir. Y los términos bíblicos son recato, pudor y modestia. Sí. Si tú te das a la tarea de entender qué es el recato, el pudor y la modestia, tú vas a entrar dentro del parámetro de lo que Dios está enseñando para presentarnos delante de Él como a Él le agrada. Nunca va a ser posible que nosotros le digamos a Dios, así me gusta y así quiero ser y así acéptame. No importa cuánta gente lo diga. La verdad es de que Dios nos invita a ser personas santas, apartadas para Él, en toda vuestra manera de vivir. Y la manera de vivir abarca acciones, palabras y formas de conducta hasta la vestimenta. No juzgo a nadie, no soy juez, no tengo crítica alguna, porque al final de cuentas yo y ustedes estamos delante de Dios y Él es quien nos mira. Lo que sí tengo es una enseñanza bíblica que nos invita a servir a un Dios santo y que Él mismo vistió con su diseño. Primero a Adán y a Eva cuando los encontró con esas hojas de higuera y les hizo pieles para vestirlos. Y ahora a sus ministros, especialmente sus ministros como Aarón, dijo específicamente cómo quería que se vistieran, junto y con sus hijos. Y en el Nuevo Testamento nos habla y nos dice que sed santos en toda vuestra manera de vivir. Y también habla del vestido, pero habla de pudor, de recato y de modestia. Así es que notemos y reconsideremos estas cosas. ¿Cuáles son las cosas que nosotros no debemos de ese mensaje exégesis que escuchamos muchas de las veces y que tenemos que tener cuidado cuando lo escuchamos? Bueno, se repite mucho, diría yo exageradamente, que a Dios no le importa cómo estás tú, que Dios quiere tu corazón. Dios sí dice, dame, hijo mío, tu corazón. Pero también dice, y miren tus ojos por mi camino. Pero también dice, ser santos porque yo soy santo. Y también dice lo que quiere ser Dios. Porque recuerdan que al sumo sacerdote dijo Dios a Moisés, me lo vistes, me lo unges, me lo consagras y me lo santificas. Así dice. Y para terminar esta enseñanza, este estudio, quiero que vayas conmigo en nuestro último versículo, en Tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses.
Repito, Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 22. Vamos a leer desde el versículo 21, perdón. Primera de Tesalonicenses 5:21. Dice así. Tú escuchas muchos tipos de mensajes. Dice, examinadlo todo. Retened lo bueno. Versículo 22. Absteneos de toda especie de mal. No dice de unas cosas, dice de toda especie de mal. Y versículo 23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Así es que a Aarón y a los sacerdotes, vístalos, úngelos, conságralos, santifícalos. Aquí dice el mismo Dios de paz os santifique por completo todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Y a Dios le importas todo tú, para que tú seas bendecido por Dios y yo también. A Él le importa todo nuestro ser y quiere que nos santifiquemos, porque servimos a un Dios santo. Así es que tengamos cuidado cuando escuchemos. Dios quiere tu corazón. Tú sigue haciendo lo que tú quieras, vistiéndote como tú quieras. No critiquemos a nadie, pero una vez que comprendas esto, practícalo para que tú y yo honremos al único Dios del universo. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, porque grande es Dios y digno de suprema alabanza. Sed santos porque yo soy santo, y sin santidad nadie verá al Señor.